Todos los días se realizan cerca de 3.000 millones de búsquedas en Google. Procesar ese volumen inmenso de información para devolverle resultados adecuados a los usuarios es el mayor desafío del gigante tecnológico. Por ese motivo, en las últimas horas se lanzó una importante actualización para el motor de búsquedas que, según sus creadores, permitirá optimizar aún más la información a la que accedan sus usuarios cada vez que tipean o le hablan a sus dispositivos en busca de respuestas. Se llama BERT y es la mejor actualización en 5 años, según destacan desde Google. ¿De qué se trata este nuevo algoritmo? ¿Cómo puede impactar en la forma en que buscamos en Google? Bueno, vamos a conversarlo en nuestro espacio de disrupción, tecnología e innovación con nuestro columnista Gustavo Galino. ¿Cómo andás, Gustavo? Buen día. Buen día, Romina. Buen día para todos. Bueno, antes que nada, a ver, empecemos aclarando un término, ¿no? ¿A qué nos referimos? Yo hablaba recién a esta modificación del algoritmo, pero ¿qué son los algoritmos como tal? Sí, el algoritmo es una palabra que está súper presente en cada vez que hablamos ¿no? de cómo funcionan las redes sociales, cómo funcionan, en este caso, los sitios web, los buscadores. Es el motor por detrás de lo que hay, es la cosa invisible que gobierna de alguna manera, en muchos casos, casi todo lo que hacemos cuando interactuamos con algún tipo de aplicación o de servicio. Pero obviamente esta palabra tiene un sentido muy concreto cuando hablamos de la informática y más todavía cuando hablamos de algoritmos aplicados al procesamiento de información. Pero el término en sí es más amplio y abarca muchas cosas más generales y en realidad refiere a una serie de instrucciones, de procesos. Es una forma de ordenar y de encadenar determinadas cosas que nosotros queramos pasar por un tamiz, por decirlo de alguna manera, o para obtener un resultado. Entonces, el algoritmo es algo que se pone entre dos lugares, entre dos puntos. El punto de una necesidad y el punto de un resultado. Entonces, el algoritmo lo que hace es transformar necesidades, en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, en resultados, en cosas que son funcionales o útiles a determinado objetivo. Eso como cosa más conceptual. Entonces, obviamente que esta solución de determinados problemas, para tener soluciones, para tener resultados, va desde cosas muy sencillas, desde simplemente un ordenamiento de tareas básicas que una persona puede hacer a lo largo de un día, que puede ser una rutina, que eso también puede ser algorítmico, hasta, bueno, cosas muy complejas como las que vamos a conversar ahora, que tienen que ver con esto de Google y la información y las 3.000 millones de búsquedas y esta cosa que nos cuesta mucho entender porque realmente es impresionante cómo ha avanzado. Cuando vamos a hablar del algoritmo de Google, vamos a hablar de una fórmula, mejor dicho. Primero es secreta, ¿no? Sí, bueno, secreta y ahora vamos a ver que no tanto. O sea, no tanto. Estamos empezando a ver también ahí una variación y eso es interesante. Pero sí una fórmula que estuvo durante mucho tiempo muy, muy cerradita, matemática, obviamente, que es un conjunto en realidad de fórmulas, no es una única fórmula, que lo que hace es moldear un criterio. Ese criterio es, bueno, ¿qué pasa cuando entra determinada información a ese procesamiento y cómo ese algoritmo, digamos, interactúa con esa información y la transforma en algo útil para el usuario? Entonces, esa es un poco la clave para entender. Cuando hablamos de algoritmos, hablamos de, bueno, podríamos empezar a acercarnos a decir, hoy sí, ya en términos más reales, entre comillas, que es el cerebro. Antes era un cerebro más primitivo y ahora es un cerebro mucho más avanzado y mucho más sofisticado. Entonces también esta columna tiene que ver con contarles y hacer un repaso muy breve para ver, bueno, cuál es la evolución y cómo se explican estos fenómenos que hoy terminan afectando o de alguna manera influyendo tanto en nuestra vida cotidiana, en todo lo que hacemos. Si lo bajamos a tierra así para que el oyente entienda, cuando uno pone la búsqueda en Google, es lo que después, a partir de las indicaciones que da de lo que quiere buscar, bueno, entre otras cosas, el algoritmo determina e incorpora la información que uno le pone y después me da un resultado que eso implica lo que me figura, por ejemplo, en primer lugar, ¿no? Sí, sí, sin duda. O sea, implica lo que es más relevante según el algoritmo y por ende cada vez nosotros nos vamos automatizando más a pensar que eso es lo más relevante. Que ahí también tenemos un riesgo, ¿no? Y esto abro la pregunta para que lo pensemos todos juntos. O sea, nosotros estamos validando que lo que primero encontramos en Google es lo más importante, lo más relevante, lo más destacado.
cuidado, ahí hay también una naturaleza psicológica que nadie va a buscar a la página 10 de Google en general. Capaz que alguno más escéptico o alguien que quiere profundizar muchísimo más, pero si vas a la rápida, a la que es la típica búsqueda de inmediatez, te quiero saber ya esta palabra, este término, o de qué se está hablando cuando sale determinada cosa, o una curiosidad, entonces ahí estamos también haciendo una validación, y eso es el gran desafío que planteábamos al principio de la introducción. O sea, el desafío de Google es dar una respuesta que sea lo más fiable, siendo totalmente subjetiva, porque en realidad respuestas a una misma pregunta, háganse la pregunta que quieran, hagan el ejercicio ahora mientras escuchan, googleen algo. ¿Cuántas respuestas puede haber para una misma búsqueda, para una misma consulta? Entonces, es complejo. Pero lo que vamos a hablar hoy sobre BERT, que es el nombre que le pusieron a la abreviatura, les cuento cómo se llama Bidirectional Encoder Representation for Transformers. Nada, este es el nombre que lo pasamos a BERT para que sea más amigable con nosotros. Es una técnica de representación del lenguaje. O sea, esto es, a todas las capas que ahora vamos a mencionar brevemente, que ya tiene este algoritmo, estos algoritmos que se van sumando, esta es una capa nueva que el diferencial que hace es agregar el factor del lenguaje a la búsqueda. Y esto, quizás para muchos ya era algo que estaba contemplado. Si yo pongo cómo hacer sándwiches calientes, no sé, me vino ¿Tenés ganas de comer sándwiches calientes? No sé por qué se me ocurrió eso, no importa. ¿Cómo hacerlo? Parece algo muy fácil, pero hay técnicas, hay distintas formas de hacerlo. Entonces, esa búsqueda tiene una connotación del lenguaje, pero quizás sándwich caliente para nosotros es una cosa, y para alguien que vive en México es otra, y para alguien que vive en la India es otra. Obviamente que también influye mucho en esto el lenguaje. Pero supongamos que para un mismo idioma es la misma búsqueda, puede tener connotaciones diferentes. Entonces, este algoritmo lo que está como de alguna manera trayendo es algo que ya se estaba empezando a trabajar, pero que no estaba vinculado 100% al lenguaje, que es eso, que es no solamente entender las palabras en sí mismo, sándwich, caliente, primero tengo que entender qué es un sándwich, después tengo que entender qué es caliente, el algoritmo lo tiene que poder procesar y tiene que poder devolver esa data. Además de esto está el contexto. Entonces, ese contexto, bien entendido, es lo que va a definir que el algoritmo pueda entender, este usuario usa esta terminología o este tipo de lenguaje porque está ubicado en determinado lugar. Claro. También hay un algoritmo que habla de la ubicación y ahora lo vamos a mencionar. Es el sándwich caliente que quiere comer Gustavo. Es este sándwich caliente. Entonces, en definitiva, y no otro que puede ser el mexicano. Exacto. Bien. Entonces ahí está un poco la clave de esto. Y esto, este BERT, este algoritmo, es ya, digamos, parte de una familia de algoritmos, ¿no? Que es algo que es importante entender. Ahí va, yo te iba a decir, vayamos a eso, ¿no? A explicar cómo se utiliza y por qué entonces decías es una capa más y hay tantos algoritmos que juegan, ¿no? Que terminan jugando. Sí, lo que sucedió fue lo siguiente. Desde que Google creó su buscador y que después le agregó, obviamente, funciones algorítmicas para poder organizar, ordenar, tamizar y dar sobre todo un sentido justo, entre grandes comillas, pero un sentido al fin a las búsquedas, fue sumando distintas necesidades. O sea, el algoritmo primario era básico, era palabras, que incluso en algún momento si uno usaba determinados tipeos, por ejemplo, ponías palabras sumadas con un símbolo de más, un carácter de más, eso hacía que la búsqueda tuviera otro sentido más literal. El uso de comillas en su momento también se usaba. O sea, había que entender las pequeñas reglitas que tenía el buscador para uno ser más preciso. Yo sigo buscando con el más. Está bien. Estoy fuera de moda totalmente, desactualizado. Es que quedaste formateada con esa cosa de un usuario. Ya eras una usuaria avanzada en su momento para saber eso. La mayoría de los usuarios no sabían eso. Entonces sus búsquedas de repente no quedaban tan precisas porque no sabía que tenía ese recurso el usuario. ¿Qué pasa? Con el paso del tiempo y la inmediatez de las cosas, lo que quieren estos servicios, porque además hacen mucho dinero con esto, no olvidemos que esto es negocio, es que vos no tengas que pensar en nada, ni cómo ponerlo, ni en qué ponerlo. Que simplemente fluya de tu naturalidad y de tu lenguaje natural lo que vos decís. Claro. Pero eso, obviamente que al principio no existía. Antes, y tampoco existían un montón de filtros. Entonces, los algoritmos tuvieron, primero, lo básico, reconocer palabras y poder conectar palabras que uno busca con la nube de sitios web. Esto es importante también decirlo. Para uno poder ser, digamos, de alguna manera encontrado, si uno es sitio web, de lo que sea, no importa si es sitio web sándwiches calientes o de lo que venga,
uno tiene que también aplicar determinadas técnicas. Ahí sí hay un trabajo que hasta el día de hoy hay que hacer. Eso que se llama el SEO, que se habla mucho, bueno, cómo uno tiene que integrar al código de su sitio web palabras claves que puedan ser reconocibles para entender la dinámica del sitio. A su vez, si hay artículos, cada artículo tiene que estar formateado de una manera que sea mejor leída por el algoritmo. Hace 4 años hubo un cambio enorme entre un algoritmo nuevo que lo que hizo fue decir, bueno, a partir de ahora, si los sitios web no son amigables con los teléfonos, si no son mobile friendly, van a perder valoración. Eso fue un cimbronazo porque se venía trabajando de una manera y ¡pum! Tenías que salir corriendo si no tenías un sitio amigable a reformularlo, a rehacerlo. Entonces, otro muy, muy importante de los algoritmos que fueron ingresando también al ruedo tiene que ver con bajar la valoración de los sitios web que tienen técnicas de SEO justamente que no son, digamos, justas, que no son... O sea, si vos tenés un sitio que habla de temas de deporte y ponés palabras claves que no tienen nada que ver con eso para rankear en otro lugar, eso se empieza también a penalizar. Y obviamente también lo que tiene que ver con los sitios, cómo se vinculan con otros sitios, cómo se vinculan internamente a través de links, a través de determinadas digamos, piezas de programación que hacen que estén o intraconectados con otros. Todas esas cosas son una construcción hasta llegar al primer algoritmo de inteligencia artificial, que es el de RackBrain, que ese cerebro, ya con la palabra lo tenemos, está hace ya varios años funcionando. Bueno, empezó a, no solamente todo eso que vengo comentando, ¿no? Que no haga técnicas que no sean válidas, que hiperlinkee, que tenga contenido relevante, eso desde luego. Bueno, y a su vez también poder entender y procesar cada información con inteligencia artificial. Entonces ahí hubo también un cambio muy importante que ahora lo que suma son estas redes neuronales a través de este sistema de procesamiento del lenguaje natural, que lo que hace es dar como un paso más en esta evolución. ¿Lo vamos a poder así ver fácilmente el cambio en lo que implica BERT en general para el usuario? Bueno, ¿o es algo más bien operativo que me asegura nada más tranquilidad, pero en definitiva no va a ser algo significativo? Sí, es muy operativo, por un lado, porque introduce un cambio que es relevante. Bueno, de hecho, Google lo dice. Esto, en sí, desde el RackBrain no hay nada tan importante. A ver, los algoritmos se cambian hasta 500 veces por año. Se cambian, se ajustan, sufren modificaciones. En este caso, esto es una integración mucho más potente porque es un sistema en sí nuevo, ¿no? O sea que operativamente sí es un cambio muy importante y no hay duda que estas redes neuronales nuevas van a influir mucho. ¿Cuánto van a influir? Bueno, se habla de que en por lo menos 1 de cada 10 búsquedas esto va a generar un cambio, va a generar una optimización porque va a permitir que el usuario acceda a una información un poco más precisa. Bien. ¿Está? Ahora, visible para el usuario es difícil, ¿no? Porque ya está, como decíamos al principio, está tan naturalizado que Google es efectivo, es el buscador que tiene más del 80% de la cuota del mercado, es la gran referencia para la mayoría de los usuarios, por lo menos los usuarios promedio. Entonces, no sé, es muy difícil establecer si nosotros vamos a poder darnos cuenta, mira, acá ya está empezando a funcionar. Porque es algo que está tan atrás del motor, está tan en lo que es el backend, como se le llama habitualmente en términos de programática, que es muy difícil hoy decir sí. Cuando esto esté ya funcionando y afecte a usuarios uruguayos. Ahí está, yo te iba a preguntar esa puntualización, Gustavo. Todavía no lo podemos ver en la búsqueda en español en Google. No. Cuando se utilice el lenguaje en español, todavía no está operativo BERT como tal, el nuevo algoritmo. Para español no, para inglés sí. Ajá. Y todavía lo están trabajando por regiones. Y acá también hay otro de los algoritmos que funciona, que es bastante, digamos, medianamente nuevo, que es el que valora el tema de la localización. O sea, que no solamente es el algoritmo en sí mismo buscando en todos lados, sino que hace un filtro mucho más interesante tomando en cuenta la data que el usuario brinda a través de cookies o a través de mismo tener abierta la localización en tu teléfono. Y lo que permite esa geolocalización es también filtrar mucho y en esa mezcla entre filtrar, la geolocalización, el lenguaje, se va generando un combo que hace que hoy el algoritmo esté más robusto probablemente que nunca. Claro. Y bueno, ¿hasta dónde puede ir esto? Ahí está el límite. Que es un poco ya el cierre de la columna de hoy. Y lo que deja abierto esto es
la capacidad que pueden adquirir estos sistemas ya no solamente nos pone en un plano de dar respuestas a las búsquedas, sino que ya se puede empezar a anticipar. El sistema puede ser capaz de entender qué cosas el usuario no solamente podría buscar, sino que va a buscar. Y esto suena como muy... te están leyendo la mente, que son Sí. futuristas, o no sé, poner el nombre que quieras, pero no, en realidad lo que es que es tanta la información que fluye, y es tanta la lectura que pueden hacer de distintos aspectos muy puntuales, que hasta pueden anticiparse a un fenómeno, a una tendencia. Entonces, ya no solamente se marca la tendencia por sí misma, sino que el sistema es capaz de estar un paso adelante sabiendo qué es lo que el usuario va a necesitar. Y ahí también hay una respuesta que termina siendo, bueno, esto que muchas veces uno recibe información que en el momento no entiende, no sé si les ha pasado, pero esa cosa de ¿por qué me salta esta notificación? Que puede ser de información general o que puede ser de un producto. Esto es totalmente variado y es utilizable para cualquier fin. Pero ¿por qué esta capacidad de anticipación? Bueno, porque estos sistemas empiezan a entender mejor cómo funciona nuestra mente y nuestro lenguaje, en muchos casos, que nosotros mismos. Gustavo, gracias. Gracias por presentarnos este nuevo algoritmo BERT y lo que va a implicar entonces. Ya estaremos atentos a cuando lo podamos ver acá. Lo vamos a estar siguiendo y lo vamos a estar contando. Perfecto. Gracias, Gustavo. Nos reencontramos el miércoles que viene.